y hoy vamos a hablar de emociones, entendemos que vamos a centrarnos acá, en el cerebro límbico. Esas emociones, que es la habilidad emocional, que ahorita la vamos a definir, pero al saber que vamos a hablar de emociones, vamos a estar caminando dentro de esta partecita morada del cerebro. No estamos ni acá, que sería la agresividad, ni estamos acá, que sería la razón. Ahorita estamos en este cerebro medio, el cerebro límbico, el sistema límbico, donde están las emociones. ¿Sí? Las emociones constituyen una serie de mecanismos corporales desarrollados durante la historia evolutiva de los organismos. Son de todos los organismos, son susceptibles de modificarse, al menos en una parte, mediante el aprendizaje y la experiencia. El sistema límbico es una parte del cerebro que incluye el tálamo, el hipotálamo y la amígdala cerebral, que regula las emociones, la memoria, el hambre y los instintos. Ese cerebro límbico entonces tiene estas partes. Escúchenlas bien. El tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral. Esta amígdala cerebral es la que eh, decide o influye sobre las emociones de un ser humano. Y miren el tamaño tan impresionantemente chiquito que tiene. Es el tamaño de una almendra, dicen algunos psicólogos, pequeñita. Eh, y esa cosita tan pequeñita que tenemos allí es una estructura del cerebro que activa nuestro mecanismo de lucha y huida. Cuando ven allí a un delincuente huyendo, la parte del cerebro que está activa en ese momento es esa amígdala. Le manda señales al resto del cuerpo cuando algo es percibido como amenazante, ya sea si es un auto que gira muy cerca de donde tú estás, entonces te va a dar miedo porque no sabes si te viene a atracar, por ejemplo, o es el simple pensamiento de que una pizza con brócoli da asco y se puede observar en los ojos de un adolescente. Entonces ese asco, ese miedo, ese temor van a estar determinados por esa pequeñita parte de nuestro cerebro, que se llama amígdala cerebral. Entre esas funciones que esta amígdala va a decidir o va a influir, están las emociones. La palabra emoción viene del latín emotio, emotion, que en su nombre deriva del verbo emovere. Entonces la podemos entender en nuestro idioma actual como un conjunto de respuestas orgánicas que siente una persona cuando reacciona ante algunos estímulos externos que le facilitan adaptarse a una circunstancia con relación a un individuo, a un lugar, a un objeto, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que ante ciertas personas, ante ciertos lugares, ante ciertos objetos u olores, nosotros vamos a reaccionar. Pero ¿quién es la que decide cuál de las emociones que están abajo vamos a utilizar? La amígdala, esta pequeña piecita que tenemos acá en nuestro sistema límbico. Voy por partes. Cuando me quieran hacer alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Aquí tenemos, el cerebro tiene tres partes: racional, límbico y reptil. Dentro del límbico, que es el cerebro de los mamíferos, también creo que en algunas clases le dije que es el cerebro de los mamíferos o mamalianos, se llama así. Dentro de esa parte existe esta pequeña cosita que se llama amígdala. Esa amígdala va a decidir o va a influir sobre los mecanismos de lucha y huida. Y va a decidir sobre el conjunto de respuestas orgánicas que tiene una persona ante algún individuo, algún lugar, algún objeto. Esas respuestas, básicamente las más primarias o elementales, son 5. Las tenemos acá: temor, rabia, alegría, asco y tristeza. Posteriormente, hasta hace poco la manera básica para estudiarla eran 5.
Pero actualmente, pues a raíz incluso de esta película, hubo un científico que le propuso, o sea, porque para hacer esta película, les cuento un poco la anécdota, utilizaron o se apoyaron los escritores de Disney con psicólogos que explicaran cómo funcionaba el cerebro. Entonces, pues los creativos de Disney lo reflejaron como con muñequitos, pero en realidad su explicación tiene su base científica. Entonces, por eso no crean que la profe hoy vino a jugar o no, simplemente estoy buscando formas de que el mensaje les quede, de que dentro de unos 2 años todavía usted se acuerde cómo funcionan las emociones en el cerebro. Y entonces, en base a esa película, otros dos investigadores la agarraron, la analizaron y pues plantearon 27 categorías de emociones que serían, según ellos, las básicas que están en nuestra cabecita. Y en base a esas 27 categorías, según lo que investigué, lo que leí, van a diseñar la segunda parte de la película para poder explicar cómo a medida que la protagonista va creciendo, van llegando más emociones a su cabecita. Pero como nosotros ya todos estamos adultos, entonces tenemos todas las 27 categorías completas de emociones. Vamos a ver cuáles son: la admiración, la adoración, el aprecio, lo estético, el valor a lo estético, la diversión, la ansiedad, el asombro, el aburrimiento, la calma, la confusión, el anhelo, el dolor. Vean que sigue por acá las mismas 5, pero fueron ampliadas. Está el miedo, está la alegría, está temor, está tristeza, está, ya aquí agarra, cuando ya llega la edad de la adolescencia, llega romance, también llega envidia, embelezamiento, triunfo, simpatía, deseo sexual, satisfacción. Fue propuesto por Thatcher Kleckner, es profesor de psicología y experto en ciencia de las emociones, y Alan Cowen, estudiante de doctorado en la Universidad de California en Estados Unidos. Entonces me pareció interesante traerles para que vean, porque en algún momento de la clase de hoy usted me puede decir, profe, pero yo tengo más emociones que solamente esas 5. Y es así, claro que sí. Pero para entender cómo se interactúan, cómo es la interacción, sí, entre ellas, eh, vamos a trabajar con las 5 que les mencioné anteriormente. Entonces, las emociones. Si algo caracteriza a las emociones es que vienen y van, y sin tener muchas veces una causa concreta que las desencadene. Las emociones se caracterizan por ser una perturbación del ánimo por un periodo corto, pero de mayor ímpetu que un sentimiento. Entonces acá en esta escena de la película, la niña, la protagonista, conoce a un niño, y lo ayuda, él le recoge el cooler que se le había caído. Y entonces yo le preguntaba a un niño más o menos de esa edad, de 14, de 15, ¿qué crees que está sintiendo él allí? Y entonces él me responde, yo le planteé la lista de los 27 subtipos de emociones, y él eligió dentro de esos 27 tipos de emociones ansiedad, asombro, miedo e incomodidad. Entonces pueden ver cómo se activan varios controles allí automáticamente, porque es primera vez que una niña le habla y, pues, y lo ayuda. Entonces, según la película, entonces pueden ver que es una perturbación en el ánimo por un periodo corto, pero de mayor ímpetu, es decir, es fuertemente lo que se activa cuando conocemos a alguien que atrae nuestra atención. Entonces, en un momento nos da miedo, nos da incomodidad. Ya después, bueno, vamos conociendo, vamos hablando y ya no nos va a dar más miedo. Pero en un primer momento, pues sí te va a dar este tipo de emociones. Y emociones, eso es algo automático, algo repentino, pero algo fuerte, que nos impacta. Acá tengo el cerebro del niño, cómo se vería. Están distraídos y de repente todos se activan a la atención. Entonces, me pueden preguntar, ¿sentimiento es igual que emoción, profe? Entonces yo les diría,
sentimientos son los resultados de las emociones. Por ende, son más largos y se pueden expresar. El término ya esto ya lo mencionamos, el término emoción viene de remover, agitar y excitar. En cambio, el sentimiento es algo más largo, más perduradero en el tiempo. Entonces acá les traía una imagen también para que vean la diferencia entre emoción y sentimiento. Tenemos el hombre en su trabajo o en la computadora ahí de su oficina y se le viene a la mente su novia, pero es para querer estar con ella físicamente. Eso es gusto, eso es pasión. Cuando ya pasan los años y entonces está en la misma oficina, pero ya está casado con ella o algo, y lo que sueña es llegar a la casa para sentarse a ver una película con ella, entonces ya ahí sería un sentimiento que es más duradero y que se llama amor. Entonces podemos ver la diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. El sentimiento es más duradero. Entonces, ajá, entonces tenemos que emociones es eso, alegría, ira, desagrado, tristeza, y que viven en nuestro cerebro, que son dirigidas por una partecita muy pequeñita que se llama amígdala cerebral, que tiene el tamaño de una nuez. Repito para ir que quede bien claro cómo vamos. Ajá, entonces tenemos que los monstruos sí existen, viven en nuestro interior y se llaman emociones negativas. Así como tenemos estas emociones positivas eh, como la alegría y también tenemos unas negativas, que son los celos, la tristeza, la ansiedad, el orgullo, la culpa, la soberbia, el egoísmo, el apego, la envidia y los celos. Entonces, no solamente pues podemos ver que no son 5, sino que simplemente estamos trabajando con esas principales para poder avanzar. Entonces tenemos que las emociones varían. Algunas personas tienden a experimentar más emociones con la alegría y otras menos. Eh, Sin embargo, en ocasiones la variación de emociones puede llegar a ser muy significativa. En estos casos hablamos de la habilidad emocional. Cuando hay demasiados cambios en el individuo, cambios repentinos, que de repente ni siquiera te permiten estar, de repente estás extremadamente feliz en un minuto y a los 2 minutos estás llorando y luego a los 2 minutos estás full de temor, de pánico. Entonces estos casos, cambios radicales de humor, serían lo que podríamos llamar la habilidad emocional. Pero vamos primero a ver cuáles son a desglosar esas emociones que siente un ser humano. Tenemos la alegría, por acá dice que una de las cosas más importantes que hemos aprendido de la vida es que hay que saborear la experiencia positiva y permitirle permear en tus actividades, dar un brillo positivo a las interacciones cotidianas, mientras que las personas con depresión muestran una activación normal en los circuitos cerebrales asociados a la alegría, la alegría es transitoria y no persiste, la alegría dura muy poco tiempo, entonces hay que aprenderla a controlar, a dominar para que se vuelva un estado más calmado, o sea, intermedio, no de efusividad, pero que sí se mantenga con nosotros, que se mantenga en una sonrisa, que se mantenga en un estado de ánimo. Las personas con la capacidad de persistir en la activación de esas regiones cerebrales, las emociones positivas, y aquellas que pueden sostener una activación más tiempo reportan mayores niveles de bienestar y muestran menores niveles recuerdan de los transmisores, hay uno que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Acá tenemos también esta película que fue muy buena con Will Smith, En busca de la felicidad. Él intentaba delante de su hijo pues mantener esa esperanza, esa felicidad, no importa que estuvieran durmiendo ahí en el baño de un terminal, estaba diciéndole que andaban en una máquina del tiempo, que estaban viajando, etcétera, para mantener siempre al niño sonriendo.
Entonces, y de cierta forma, pues él también tranquilizar un poco su nerviosismo, su temor, de que no sabía qué iba a pasar. Y pues lo traje a cotación porque de repente nos ha pasado a varios padres, los que tienen hijos o madres, que en algún momento les ha tocado buscar la forma, en contra incluso a veces de su voluntad, de mantener la energía positiva, las emociones positivas activadas, no dejar que la alegría se te escape tan rápido, sino atraparla de alguna manera para poder ayudar a los que están a tu alrededor. Entonces podemos decir que la alegría es una forma de cultivar, que una forma de cultivar la alegría y activar esta región del cerebro es reflexionar sobre algo que se ha llamado bondad básica. La bondad es un elemento que nos ayuda a mantener la alegría activa. ¿Por qué? Bueno, porque la tendencia humana a desear la felicidad y estar libres de sufrimiento eh, nos ayuda a mantenernos felices. Todos los humanos compartimos esta cualidad básica y lo traemos a colación en todas nuestras interacciones. Las ganas de ayudar y a veces al momento de ayudar a alguien con ese problemita, nos ayudamos a nosotros mismos, porque podemos darnos cuenta que al escuchar el problema de alguien más, nos damos cuenta que nosotros estamos mucho, mucho mejor en comparación de esas otras personas que están sufriendo. Tenemos las otras tres emociones, las englobé acá: miedo, asco y enojo. Las bases neurocientíficas del miedo, asco y enojo comparten algunas similitudes. Tienen sus dos principales centros de activación o dos elementos muy similares en que todas son activadas por la amígdala y su papel en la recuperación, o sea, cómo las dejamos las desactivamos, como a través también de la amígdala que les mencioné. Eh, por acá quería destacar que es normal y saludable mostrar una respuesta apropiada en el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es normal que tú sientas miedo a si te toca salir tarde de la noche para el negocio a comprar algo, un alimento, vas a sentir miedo. Pero una cosa es miedo y otra cosa ya es un estado de pánico, donde la persona siente ya que se murió, que le dio fiebre, que le dio dolor de cabeza, que el corazón le va a dar un impacto. Ya eso es un estado de pánico, siente que se asfixia. Una emoción se adapta a un estado en particular, ¿verdad? Es momentánea, pero el problema está cuando estas emociones duran más allá del punto donde son útiles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando esas emociones duran más del tiempo necesario, que ya no es ni siquiera un arrebatón, algo que sentiste en el momento, sino que se quedan contigo, porque ya entonces, ejemplo, si el miedo pasa a ser pánico y se queda contigo mucho tiempo, se puede convertir en un estado obsesivo compulsivo y ya es un trastorno mental. Eh, una forma de controlar ese miedo, el asco, el enojo y todo este tipo de emociones negativas, según los psicólogos, es la meditación. En esa palabra significa en atención plena, meditar en algunos momentos de quedarnos en silencio. Esto puede ser útil para regular las emociones. El entrenamiento con esta práctica resultan en menor, o lo que ocasionan es menor preocupación hacia el dolor, menor obsesión con algunos problemas, recuperación más rápida de un evento negativo o incierto. ¿Por qué? Porque de repente quedarse en silencio, hacer el ejercicio de quedarse en silencio por 5 o 10 minutos en el día o en un momento en el momento de, por ejemplo, de oración, de contemplación, de reposo, antes de dormir, siempre es bueno tomar 10 minutos antes de dormir profundamente para intentar hacer esto. Su cuerpo vive en el presente. Su mente, por lo general, está fluctuando siempre entre recuerdos del pasado o preocupaciones por el futuro. Y ese momento de silencio te va a permitir traer tu mente, calmarla para que esté acá en tu presente
y sepa que en ese momento estás en tu cuarto, acostado, estás respirando profundamente y conseguir esa calma, si sea 10 minutos en el día, te va a permitir disminuir esos niveles de miedo, de enojo o de asco que puedas sentir durante el día siguiente. Entonces, si se hace todas las noches, pues es de gran utilidad. Tenemos por acá la tristeza, a diferencia del enojo, la tristeza apropiada al contexto no es tóxica para el cuerpo. ¿Por qué dice que el enojo sí es tóxico? Bueno, porque tiende a dañar órganos vitales, a lo que estamos enojados, la bilis se activa, los ácidos gástricos se activan e incluso puede hacer daño en tu sistema digestivo. La tristeza, sin embargo, es más fácilmente controlable, pero en caso tal de que no sea controlada, el problema de ella es que puede desarrollar depresión, y esa depresión también puede terminar en ser un trastorno mental cuando se vuelve una depresión mayor. Para manejar esta tristeza hay como un antídoto, cada emoción tiene un antídoto. Eh, de, la, de la tristeza, el antídoto es la generosidad. Ser generoso con otra persona también al ayudarla y luego que nos den las gracias, nos va a extraer o nos va a generar una sonrisa, tal vez un cambio en el estado de ánimo, que estábamos tristes y a lo que logramos ayudar a alguien, ser generoso, cambia nuestra emoción. Regularmente nos entristecemos por circunstancias trágicas, por todas las dificultades que las personas tienen que aguantar. Así que ser capaces de ayudar a otros, aliviar el sufrimiento, contribuye al bienestar de esa persona y al nuestro también. También nos ayuda a tomar perspectiva de otros y ver directamente que no somos los únicos que estamos sufriendo. Así como el antídoto para el enojo, para el asco, puede ser la bondad, para la tristeza es la generosidad. La generosidad es un antídoto directo desde la neurociencia, o sea, son estudios científicos. Cuando somos generosos, la tristeza se desconecta y se conecta es la alegría en nuestro cerebro. Recuerdan, no sé si recuerdan los que hayan visto la película, que cuando tristeza tocaba los recuerdos, los colocaba azules, se ponían del mismo color que, vamos a decir, acá está tristeza, estas bolitas que ven acá, esta esfera, es un recuerdo que tenemos en nuestro cerebro. Pero si lo toca la tristeza, se pone azul como ella y podía haber sido un recuerdo bonito, un recuerdo de alegría, un recuerdo, pero si ella lo toca se vuelve azul. Resulta que al hacer actos de generosidad, tristeza se desactiva, suelta esos recuerdos y llega la alegría, los toca y cambia todo el panorama. Hallazgos recientes indican que la actividad física, trotar, aeróbics, etcétera, puede ayudar a prevenir la depresión. Son otros antídotos contra la tristeza. Además, el ejercicio aeróbico, respirando como se debe, la gente no respira como se debe, sino que simplemente lo hace como un autómata, aparte de despertarse, abrir los ojos y ya, no hacen conciencia de que si usted no aspira y expira, y usted no se detiene algunas partecitas del día a respirar como es debido, inhalar por la nariz, exhalar por la boca, esas formas si usted no lo hace, su cerebro va perdiendo plasticidad, su cerebro va perdiendo esa capacidad de estar activo, de estar alerta, de estar feliz, de aprender, porque simplemente él no siente que le está llegando ese oxígeno allá arriba. Funciona como un autómata, pero no siente que usted está viviendo, porque respirar bien es vivir. Si se acompaña estos ejercicios de respiración, de actividad física con ejercicios mentales, la combinación es particularmente efectiva para combatir la tristeza. ¿Cuáles son esos ejercicios mentales, profe?
Bueno, hay unas frases de afirmación que uno puede repetir y eso antes de dormir, por ejemplo, mentaliza esto, dice, merezco ser feliz, merezco que me vaya bien, me perdono y confío en mí. Mañana empiezo de nuevo y esta vez sí lo voy a lograr. Son frases de afirmaciones positivas que aunque a veces te pueda parecer, ay, por favor, yo soy un chamo de esta era, un joven de esta era, yo no creo en estas bobadas, pues tristemente hoy le informo que nuestro cerebro sí funciona así, con las frases que usted repita. Por eso es que les he dicho en otras clases que el poder de la palabra, lo que usted mencione, lo que usted diga, ah, yo sí soy bobo, yo sí soy necto, yo no entiendo nada, o yo, ese poder del yo soy qué, bueno, lo que tú digas después de esa frase de yo soy, eso vas a hacer. Entonces, hay personas que por el contrario viven como sonriendo y, es que yo soy lo máximo, yo soy inteligente, ¿no? Yo soy un conquistador, o lo que tú digas que eres, eso vas a hacer. Entonces, así igual nuestra mente pues siente frases sobre felicidad, frases sobre, depende si vas a decir frases tristes, ay, yo merezco esto malo que me está pasando porque hice algo malo en el pasado, o yo no salgo de una para meterme en otra y siempre estoy sufriendo, y todas esas frases que usted diga, créalo que su cerebro lo va a procesar como la realidad y todo su panel central, ahí donde están las emociones, se va a contaminar de eso que usted está diciendo. Entonces, si tiene cuidado con sus palabras, con su verbalización, y aparte lo une con buenas respiraciones, con detenerte 10 minutos al día a poner la mente en blanco, a agradecer simplemente, a quedarse allí sin mayor pensamiento, y aparte lo une con unas actividades físicas, les aseguro que esa tristeza se va a ir o va a ir disminuyendo. ¿Por qué es importante que ustedes como criminólogos conozcan todas estas cosas? Bueno, porque ustedes van a trabajar con la mente humana del privado de libertad. Y tal vez no entiendas nada de por qué él está triste, por qué él está alegre, por qué le da asco. Por eso es que es importante que ustedes sepan estos principios de psicología para que puedan entender con mayor facilidad, si se quiere, la mente humana. No porque vas a recetar fármacos, no porque vas a hacer psicoterapia, no porque vayas a hacer nada de eso, porque para eso están los psicólogos y si en caso tal es un trastorno mental, que lo vamos a ver en unos minutitos, entonces el psiquiatra. Y ellos ya van a hacer sus terapias, sus tratamientos con psicofármacos, etcétera. Pero usted, como estudioso de la mente del criminal, debe saber qué es lo que está ocurriendo, porque si nosotros decimos, no, yo soy experto en la mente delincuencial, pero usted no conoce de psicología ni cuáles son las partes del cerebro, pues está ponchado como quien dice. Porque entonces, ¿cómo lo vas a entender? Solo por verle los rasgos físicos y si tiene tatuajes o tiene el pendón saltón o los ojos prominentes o no, nada de eso. Tienes que conocer esta parte del cerebro humano. Por eso la clase de hoy me gustó tanto. Les confieso algo, yo creí por el título que la iba a hacer un poco aburrida o que no les iba a gustar y después que empecé a investigar y busqué la forma de asociarlo con la película, yo dije, no, yo creo que sí. Ahí yo dije una frase positiva y yo dije, esta clase va a ser lo máximo. Mañana voy a dar una clase bien bonita. Y así como yo lo declaro, pues así se logra hacer. Vamos a ver al final si les gusta. Ajá, entonces tenemos qué es la habilidad, profe. Entonces ya entendimos qué son las emociones, dónde viven, cómo interactúan, cómo se pueden disminuir. Bueno, hay una estrategia para disminuirlas, sí, haciendo conciencia de que estoy triste, de que en este momento que estoy sintiendo, bueno, tristeza, en este momento que estoy sintiendo, asco, rencor, lo que esté sintiendo, hacerlo consciente y saber, esto me hace daño, esto me daña mi estómago, esto me daña mi cerebro, esto me daña mi hígado. Bueno, ¿cómo hago para combatirlo? Bueno, haga algo totalmente contrario. Busque, cuando usted aprendió qué son los antónimos en la escuela básica, que hay palabras que son sinónimos y antónimos. Bueno, busque el antónimo de la tristeza. La felicidad. Ay, cómo se tiene la felicidad, siendo bondadoso, siendo generoso y ayudando a otros.
¿Y por qué? Bueno, porque ayudar a otro te muestra que tú no estás tan miserable como ese otro, para decirlo de alguna forma, y que tú tienes más que ese otro. Siempre va a haber alguien, ejemplo, los muchachos o las muchachas, vamos a suponer los muchachos, siempre van a tener algún amigo que tiene menos que ustedes, que por lo menos usted tiene un balón roto, pero tiene un balón. Hay muchachos que no tienen ni siquiera zapatos y andan en cholas por ahí, no tienen ni una franelita y resulta que tú tienes como 20 en tu closet y que ni siquiera te pones todas porque te gusta es la misma siempre, una rojita ahí con rayas negras, por ejemplo. Entonces, tenemos más siempre que esa persona que se nos acerca como amigos o como vecinos, siempre va a haber alguien que está un poco más desvalido que nosotros y que se nos acerca. Bueno, intente encontrar en esa persona un maestro para crecer. Empiece a ver qué me puede enseñar esta persona. Bueno, esta persona me enseña que yo tengo mucho más que él. Incluso hay personas que te hacen daño, que lo que hacen es envidiarte, hacerte quedar mal en el trabajo, con tu familia, etcétera. Bueno, intenta ver qué es lo que tú tienes que a esa persona le gusta. Pues. Entonces, cuando tú te des cuenta que es que tienes más que esa persona, te vas a sentir más calmado y vas a decir, ah, es que me tiene envidia. Y tal vez pensar así te va a evitar sentir la emoción que se llama ira, que se llama enojo, que se llama, o el instinto que es la venganza, y que solamente te va a hacer daño a ti mismo. Entonces, volviendo acá a la habilidad emocional, es ese cambio abrupto y rápido en las emociones. Estoy feliz, pero llega alguien y me dice que en la tarde no va a haber electricidad. Avisan que van a cortar la electricidad, por ejemplo, en todas las oficinas. Y yo necesitaba electricidad para la tarde, entonces me pongo brava y me enojo y se me mueren las neuronas, los que hemos visto de las dendritas y las sinapsis, esos que viven acá, esos se mueren, se apagan como si fuera un bombillito que hace cuando usted siente rabia, cuando siente ira. Entonces llega y me avisa que no va a haber electricidad, me pongo brava y se me mueren unas 2, 3 neuronas. Resulta que las neuronas, ellas son las que permiten la actividad cerebral. Y si yo dejo que se me mueran por cualquier bobada, muy pronto voy a quedar, vamos a decirle, sufriendo de Alzheimer, por ejemplo, problemas de memoria. Ya no voy a recordar porque yo misma, que mi cerebro sufriera en cada una de las rabias que agarré durante mi juventud. Entonces, por eso vemos que cada vez hay más personas que apenas a los 50 años ya tienen problemas de memoria, ya no recuerdan, ya tienen problemas de Parkinson, tiemblan las manos, etcétera, porque nosotros mismos desde muy jóvenes vamos matando a nuestras neuronas. Eh, Cuando se presenta la labilidad emocional, este es un fenómeno, las emociones van variando como si siguiesen el movimiento de un péndulo, aunque no necesariamente con esa regularidad de periodos. Por acá creo que ajá, acá está el péndulo, ¿ven? Entonces, ese péndulo, si usted lo mueve lento, bueno, él se mueve lento, pero imagínense que usted le haya dado vuelta y luego queda para allí, para acá, para allí, para acá. Entonces, si el péndulo se mueve lento, es normal porque es nuestro cambio en las emociones. Pero si usted lo bate duro, lo agita y eso empieza a correr para todos lados, eso se llamaría la habilidad emocional. Cuando usted en un ratico está alegre, al otro ratico está feliz, al otro ratico está triste, pero al rato está enojado y entonces esos cambios en las emociones es la habilidad emocional. Es una de las características en la personalidad criminal. Cuando se presenta este fenómeno psicológico de la labilidad emocional, las emociones van variando casi como si siguiesen el movimiento del péndulo. La labilidad emocional puede expresarse en variaciones de la emoción que se notan en cuestión de horas. Del mismo modo, los cambios bruscos en las emociones se pueden ir sucediendo los unos a los otros durante días, hasta que llega un momento en que la labilidad emocional vuelve a sus niveles normales, en los que no hay cambios tan abruptos. Pero hay dos opciones, o vuelve a su nivel normal y deja de estar fluctuando, o se queda alterada completamente y
te conviertes en un enfermo mental, una persona con trastornos mentales. La labilidad emocional puede llegar a ser una propensión útil a la hora de abordar problemas desde diferentes puntos de vista. De vale. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, acá les traje estos dos personajes que ustedes deben conocer muy bien, don Ramón y el Chavo. Don Ramón se ponía bravo y le decía um, al Chavo que dejara de preguntarle algo, y el Chavo le decía, bueno, pero no se enoje. Entonces, don Ramón por lo general le daba el control de su panel de controles aquí a la ira. Pero al rato estaba diciendo, Chavito, ven y me ayuda, Chavito, ven, y al final lo veíamos que se le pasaba la ira y siempre intentaba hablar con el Chavo. Entonces vemos que, aunque en las personas siempre hay un rango de emociones habituales, ¿qué quiere decir esto, profe? Bueno, quiere decir que siempre las personas van a tender a darle el control a su panel de control, dárselo a alguna de las emociones. ¿Quién lleva el control en su mente? Bueno, de repente el que está más conectado allí moviendo los botoncitos es la ira, o el enojo, o el asco, o el miedo, o de repente es la alegría, que es la que debería dominar allí eh, los controles. Pero bien sea que nos molestemos en el día, que tengamos alguna rabia, alguna molestia, siempre debemos recordar que todo debe ser muy pasajero. Mi esposo, te voy a contar una anécdota, él siempre dice, pero es que yo no entiendo cómo te puedes poner bravo con alguien y al rato ya hablarle y como si nada hubiera pasado. Entonces yo le digo, bueno, porque de repente yo me molesto, digo que fue lo que no me gustó, pero si yo veo que la persona intenta cambiar o me pide disculpas o corregimos ambos, solventamos el problema, ya al rato, ¿para qué voy a seguir molesta, no? Si lo que voy a perjudicar es mi propio cerebro, mi estómago y todo. Entonces, yo lo que hago es solvento el problema, lo hablo, de repente en el momento es inevitable no sentir ese impulso de la ira, del enojo, de decir las cosas, es el impulso, es lo que veíamos de arremeter, pero es decirlo, es atreverse. Y ya, pasó, lo dejamos como capítulo cerrado, ya no te vuelvo a molestar, a recordar todos los días lo que hiciste, porque eso es malo. Entonces, la habilidad emocional puede ser utilizada de buena manera. Acá dice, puede ser útil. Bueno, puede ser útil porque usted aprende a cambiar rápido las emociones, pero siempre ese cambio debe ser para mejor. Si usted está enojado, si usted sintió temor, intente cambiar rápido esa emoción al identificarla por algo bueno. Por eso es que dice que esa habilidad emocional puede ser útil. Eh, Sin embargo, en algunos casos llega a ser tan intensa y repentina que más allá de ser una característica de la persona, puede ser un síntoma de un trastorno mental. Lo que les comentaba, cuando esa emoción se queda ahí todo el tiempo, entonces estamos enojados todo el tiempo, ya se puede volver un neurótico, o si estamos temerosos se puede volver un obsesivo compulsivo, o si estamos tristes nos podemos volver unos depresivos a nivel mayor, y es lo que vamos creo que a ver a continuación por acá. Sí, miren esto. ¿Qué opinan de estos dibujos? A ver si se activa esto. Ahí está, ¿ves? Ay, ayer me puse a hacerla. Yo dije, cada vez que les pida que opinen, les voy a sacar a Ira. Así está mi cabeza en este momento. ¡Opinen! Para que entiendan. Ya le voy a poner otra vez la imagen para que me digan qué opinan de esta foto. Ahí está. ¿Qué creen que son esos dibujos? Y si no, vuelvo a sacar a Ira y la vuelvo a proyectar. A ver, ¿qué creen que son esos dibujos? A ver, solamente dígame, ¿o qué ve usted ahí en el dibujo? ¿No me están oyendo? Este,
Profa, pues yo digo que son como una representación de los trastornos mentales que están ahí escritos. Ajá, ajá. Un concurso que se hizo de dibujo, ¿no? Y, y uno de los participantes eligió hacer los 31 trastornos mentales más frecuentes en el ser humano. Y pues dentro de esos 31 dibujos elegí estos que son los que vamos a determinar hoy. De todas maneras, les dejé ahí abajo, como pueden ver acá, el link de la página para que vean la galería completa, es muy bonita. De hecho, yo creo que siempre con otras secciones, les voy a comentar cómo hago yo la prueba final con otras secciones. De repente con ustedes, por ser tan rápido y la escasez de tiempo que hay, no se las puedo hacer así. De todas maneras, si hay alguien con talento artístico así para hacer dibujos, pues me avisa y podemos allí hacer una prueba diferente para esa persona. Pero les voy a comentar. Eh, yo creo que una de las mejores formas de enseñar algo es a través de los gráficos, de los dibujos. Vean cómo alguien con simplemente un dibujo puede expresar lo que debería ser todo un concepto para definir qué es la depresión mayor, con un dibujo lo puede expresar. Entonces yo tengo un proyecto, yo he ido trabajando con distintas secciones de estudiantes, donde la tarea es, si vimos 8 o 9 temas, 8 o 9 clases o 10 clases, les digo que la prueba final es realizar un dibujo donde usted con ese dibujo me exprese lo que aprendió de esa clase. Y entonces, si vimos 10 clases, pues son 10 dibujitos. Por lo menos en este caso, el, en el concurso, esta persona dibujó 31 dibujos para expresar los 31 tipos de trastornos mental más frecuentes. Y ayer pues me encontré esto en las redes y me gustó mucho eh, para expresarles qué es lo que siente el bipolar. Tienen como otra persona dentro de sí, lo que siente el de la depresión mayor, y el ciclo tímico es igual al bipolar, pero un poco menos complicado. Entonces se pueden imaginar a este, pero es un poco menos exaltado. Vamos a irlos viendo. La depresión mayor. La depresión mayor. En este trastorno se puede pasar de fases de aplanamiento emocional, es decir, donde no siente nada, donde está como vacío totalmente, a otros donde aparece una profunda tristeza que se vive de manera muy intensa. En estos casos, los cambios de humor pueden generar problemas relacionales, problemas en sus relaciones con otros, cuando se asocia a brotes intensos, cuando está intensamente alterado, eh, es incómodo incluso para los familiares convivir con alguien así. Eh, ¿Por qué? Bueno, tal vez porque ellos al final intentan, si no tienen una razón para estar depresivos, una razón para estar tristes, una razón física, pues algo en la realidad. Entonces sienten que si tú vives con alguien así, entonces ya fue que lo miraste feo, o fue que le hiciste algo, o fue que no lo atendiste en el momento, porque X o Y estabas ocupado. Pero si no lo atendiste no lo miraste como él quería que te mirara, entonces una vez, nadie me quiere en esta casa, soy lo peor, entonces es fuerte. Puedo contar que he vivido algo de cerca con este tipo de enfermedad con alguien y es fuerte porque tienes que siempre saber que es una persona que está enferma y que ella o él, no importa lo que tú hagas, se va a sentir así porque ya son trastornos. Ya en estos casos graves, quiero que vean que esto ya son enfermedades, ya esto lo trata un psiquiatra. Eh, la labilidad emocional es normal hasta el momento en que tú puedes hacer tus cambios de humores normales, tus cambios, perdón, de emoción. Cuando tú eres consciente, hoy amanecí como muy bravo, ay, me voy a comprar un chocolate, porque el chocolate aumenta la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, por ejemplo, yo lo hago así. Ya detecto que estoy triste, que me está atacando un bicho así como depresión, un demonio, diría, desde el punto de vista religioso.
Entonces yo no me voy a dejar poner triste porque, bueno, aquí normal las noticias, y bueno, en el mundo es así, las noticias lo ponen a uno triste, si se para en la mañana a ver noticias, júrelo que usted ese día va a estar triste. Eh, entonces, si siento esa depresión, simplemente me como chocolate o preparo un chocolate bien rico, bien calientito. Y eso incrementa mis niveles de serotonina, neurotransmisores en el cerebro, empiezan a pulsar las dendritas, hacen sinapsis y me ponen feliz de nuevo. Este cambio entre tristeza y felicidad es una labilidad emocional sana, porque es rápido, porque puedo ser consciente de lo que estoy sintiendo. Pero hay algunos casos que ustedes se van a encontrar dentro de la prisión, dentro de donde vayan a hacer las encuestas y los diagnósticos, que ya son trastornos mentales. Trastornos que pueden ser estos tres que vamos a mencionar, son los más comunes para el momento de ese cambio emocional. ¿Qué es lo que genera ese cambio emocional? Bueno, puede ser la depresión mayor, el trastorno bipolar, que se trata de un trastorno del estado de ánimo caracterizado justamente por los cambios repentinos en los estados emocionales. Clásicamente, el trastorno bipolar se van alternando con episodios de manía, donde se manifiesta euforia, alegría. ¿Ven la diferencia? Aquel en el anterior está o está plano, está normal, así, o está muy triste, que se quiere morir, y en este puede estar demasiado feliz, alegría, o demasiado triste. Entonces, también son cambios repentinos. En definitiva, en este trastorno la labilidad emocional es uno de los factores típicos, porque siempre hay o mucha alegría o mucha tristeza, son cambios radicales. La ciclotimia es una especie de trastorno bipolar, pero más leve, ya lo dice. La labilidad emocional o el cambio emocional en el síntoma por excelencia, es el síntoma por excelencia del trastorno bipolar, pero hay una versión más leve de este que es la ciclotimia, que también presenta este síntoma, pero en este caso los síntomas no son tan intensos como en el resto de trastornos depresivos, porque estos se mantienen durante un periodo más largo en el trastorno bipolar. En cambio acá pues es menos duradero que en el trastorno bipolar, la ciclotimia. Ajá. ¿Qué consecuencias nos trae esa labilidad emocional, este cambio radical de emociones, ese estar con mucha ira o estar con mucha tristeza, esos cambios tan efusivos de la habilidad, bien sea por una forma normal, porque puede ser normal la persona no tener ningún trastorno, pero como no sabe controlarlos, no sabe identificarlos, no sabe disminuirlos, etcétera, entonces se deja llevar por las emociones, le da rienda suelta y deja ahí pegado del control a la ira, que haga lo que le dé la gana durante 4 o 5 horas, porque, ¿cómo es que ustedes dicen? Porque me vale, no importa. No importa, yo dejo que la ira mande ahí en ese control, no importa que esté instalada ahí durante unos 5 horas o 2 días, o no importa. Si no hago el cambio rápido de emociones, eh, dejo emociones intensas y luego las mezclo con alegría y felicidad por haber matado a alguien, por ejemplo. Primero voy con mucha ira y disparo, y después ando feliz porque lo logré. Y después entonces tengo temor y estoy huyendo de la policía. Todo ese cambio radical de emociones puede ser, como les dije, una persona pues normal, pero que no sabe controlar sus emociones, o una persona que tiene un trastorno mental. Cualquiera de las dos opciones puede generar esa labilidad emocional, esa fluctuación en las emociones, y como consecuencia traernos estas cosas que vamos a ver acá. Les resalté las dos que por lo general son las más vistas a nivel criminológico. El abuso de alcohol u otras sustancias. ¿Por qué, profe? ¿Por qué el abuso de alcohol? Bueno, porque ese alcohol y esas sustancias
según estas personas que tienen estas fluctuaciones en las emociones, lo ayuda a estabilizar. Por ejemplo, si está muy triste, deprimido, el alcohol en un primer momento te va a generar esa sensación de felicidad. El problema es que el alcohol es una droga depresiva, en realidad no es de excitación y de felicidad, sino que él se excita, vuelve feliz a la persona, pero después cae como una montaña rusa en la depresión. Entonces esa persona se va a calmar mientras tenga el efecto activo de la sustancia, pero a medida que la sustancia va saliendo del cuerpo, llega un estado de depresión. Y otras sustancias, este tipo de drogas, que permitan hacer cambios en las emociones de esas personas. Está la depresión unida a sentimientos de culpa, estrés, ansiedad, conflictos familiares y dificultades en las relaciones interpersonales. Ya veíamos que cuando hay una persona, ejemplo, depresiva en la casa, puede después sentir que la están rechazando, que la están odiando e incluso puede llegar a atacar. Es el problema a nosotros desde la criminología. ¿Por qué nos importa? Porque debido a esos cambios radicales en las emociones, alguien puede llegar a disparar porque no me quieren, porque me trataron mal, porque debo vengarme, porque me ignoran, porque, bueno, porque ustedes son los culpables de mi tristeza, porque si ustedes no existieran yo estaría feliz, y resulta que es una persona que está trastornada mentalmente, bien sea por una enfermedad o bien sea porque no tiene control de sus emociones. Se pueden generar cosas autoagresivas, que es lo que veíamos ayer cuando se cortan, violencia autoinfligida, también puede ocurrir, pueden recibir o vivir problemas laborales, dificultades económicas, porque por lo tanto, ¿qué trabajo los va a mantener durante largo tiempo? Si tienen esos cambios de emociones, es la persona típica en un trabajo que está a veces brava, que llega amargada, que no se sabe qué es lo que quiere, que responde feo. Entonces, si es una empleada, pues el jefe no le va a gustar y la va a terminar votando. Y si es una jefa, pues su personal no va a durar porque uno ya en estas épocas la esclavitud pues se acabó y nadie va a estar en un trabajo donde lo maltraten, donde todo el tiempo le digan cosas feas. Entonces tendría dificultades económicas porque pierde su trabajo. Puede ocasionar baja autoestima y una pobre autovaloración. Ya no valgo nada, nadie me quiere, ese tipo de expresiones. Y por último, puede ocasionar problemas con la justicia porque, pues, producto de ese poco control de las emociones, pues cometemos delitos, cometemos infracciones, y esas infracciones, de cierto modo, nos va a traer problemas con la justicia. Entonces, dirían ustedes, uy, profe, eso está complicado, ¿y cómo hace uno para controlar ese control, ese aparato allí con todos los botoncitos que tenemos en la cabeza? ¿Cómo hago? Entonces, ahí les digo, hay que tener claro que la labilidad emocional no es en sí un trastorno mental, no es un trastorno, como les dije, esos cambios de emociones los vivimos todos los seres humanos, hasta usted en este momento. De repente inició la clase así como con temor, vamos a poner con temor porque pensó que la profe hoy lo iba a interrogar toda la clase. Ahorita está feliz porque está entendiendo por qué su prima, su primo o su mamá se porta así con esos cambios emocionales. Y entonces ese cambio de emociones lo tenemos todos los humanos en todos los momentos. ¿Qué es lo raro? Lo raro es cuando no sabemos identificarlo y dejamos que emociones malas tomen el control, que esos monstruos que les mostré, que decía la imagen, los monstruos sí existen. Cuando esos monstruos agarran el control allá arriba en su cabeza, empiezan los problemas. Entonces, que quede claro que no es en sí un trastorno mental, es un síntoma. Es un síntoma que tal vez pudiera tener detrás un desorden mental, pero que no todo el tiempo, es más, muy escasas veces es así, es por un trastorno. Lo normal es que las personas no aprenden o no analizan o no estudian sus emociones. Nadie se preocupa por eso. Por eso hay una movida a nivel mundial de intentar dar esta materia. Estas cosas que yo estoy enseñando hoy
enseñarlo como una materia, incluso desde básica, a los niños, para que ellos sepan cómo funciona su cerebro, cómo funcionan sus emociones, hacer ejercicios, dinámicas, y ir preparándolos para que cuando sean adultos aprendan que deben controlar esas emociones, si no pueden terminar hasta enfermos mentales o enfermos físicamente. Entonces, después que haya quedado claro que no es un trastorno emocional, mental, perdón, que es un síntoma que pudiera en algunos casos tener un trasfondo de trastorno mental. Pero si fuera un trastorno mental ya más grave, allí sí es el especialista el que receta el uso de psicofármacos que puedan servir para reducir la intensidad de las fases en la habilidad emocional. Es decir, para reducir los cambios de emociones tan bruscos que se le dan a estas personas, se requieren alguna sustancia. No sé si alguno ha visto algún familiar, algún amigo que tome, ejemplo, diazepam, o hay varios fármacos que dicen fármacos de récipe morado, un récipe especial para comprar un fármaco que no es el récipe, a ver, el récipe normal es blanco, ¿ya? Pero si ese récipe médico por el que usted va a la farmacia es morado, porque lo están dando en un papelito que es morado, es un símbolo de los psicólogos, de los psiquiatras, que es un fármaco para el control de emociones. No sé si sabían eso. Es un récipe que no cualquier médico tiene, sino solamente los que están autorizados para eso. Ese psicofármaco mal utilizado incluso puede llegar a convertirse en una droga para personas que no tienen la enfermedad, pero o que ya se curaron, ya superaron el shock, pero quedan adictos a estas sustancias y las convierten en drogas de uso diario. No la usan como medicina, sino como sustancia psicotrópica o estupefaciente. Bueno, y entendiendo que quede bien claro que no es una enfermedad la labilidad emocional, que en algunos casos puede ser un síntoma de una enfermedad que sí existe, pero la mayoría de los seres humanos no la tenemos como enfermedad. Entonces vamos a ver si los que están enfermos pueden utilizar psicofármacos para curarse, los que tienen desórdenes mentales, pero ese es un grupo muy pequeño, repito, quiero que esto quede bien claro, es un grupo muy pequeño. Entonces el 80% de nosotros, la población, 85%, que no tenemos un trastorno mental, pero que nuestras emociones dan fútbol en nuestra cabeza a veces y nos ponen molestos, llenos de ira. Si aquí hay alguno que viva bravo así, que todo le molesta, todo le fastidia, bueno, hoy le vine a traer 9, a ver, 10 enseñanzas básicas para ese control de las emociones. Acá tenemos 10 enseñanzas para controlar la habilidad emocional. El cambio tan radical que ocurre en nuestro cerebro con respecto a las emociones. Primero, decidir qué tipo de personas quieres ser, porque cada persona tiene el poder de darle la mayor importancia a una emoción, la cual dirigirá a su centro control. Es por eso que algunos son simplemente tristes, otros son miedosos u otros son furiosos. ¿Qué quiere decir eso, profe? Bueno, usted va a decidir, usted le va a decir así al privado cuando esté conversando con ellos. Usted puede decidir a cuál de esas emociones le va a dar el permiso de dirigir ahí el control. Como en un avión, como en un barco, siempre hay un capitán. Entonces usted tiene que nombrar, usted tiene la capacidad de decidir, nombrar a cuál de esas emociones va a nombrar capitán. Cuál va a ser sargento, cuál va a ser cabo y cuál va a ser el distinguido, cuál va a ser el de más mínimo rango. Entonces, si es una persona que pocas ocasiones siente temor, pues ese va a ser el de más mínimo rango. Si la alegría es la que comanda en su mente, esa va a ser la capitana. Pero también puede ser la tristeza la capitana. ¿Y cuál es el problema? Usted puede llegar a una depresión que en un momento
puede ser momentánea, pero si te la dejas que siga comandando, va a contaminar todo de azul y va a convertirse en una depresión mayor. Luego tenemos respetar que cada persona es diferente. Cada ser vivo en el universo, independientemente, en este universo en el cual suceden mil cosas, así iguales en nuestro interior, en nuestro cerebro. Y para garantizar su sano funcionamiento, el sano funcionamiento de nuestras emociones, es necesario aprender a respetar que todos somos diferentes. Ejemplo, acá está el noviecito de la niña de la película, llega a visitarla y ahí está su papá. Su papá pudo haberlo golpeado, pudo haberlo corrido, pero al final las emociones de este papá, que pudo haberse puesto celoso, terminaron fue buscando algo que tuviera en común con el muchacho y terminaron disfrutando un buen rato ahí de compartir. ¿Por qué? Porque él respetó las diferencias que pudiera tener con alguien pues, que no es igual que él, que tiene otras edades y que por lo tanto es diferente. Adaptarse. Adaptarse a las nuevas situaciones. Cuando algo extraño no sucede, cualquier cosa puede pasar en el momento menos esperado. Sin embargo, la situación puede resultar positiva dependiendo de la actitud con la que se asuma. Ejemplo, un viaje o una necesidad de cambiar de estado, por ejemplo, a veces nos cuesta mucho eso de mudarnos, es increíble, pero cuando ustedes conversen con los privados de libertad, se van a dar cuenta que la criminogénesis o el origen de esa conducta delictiva tiene un trasfondo en algo que ellos no lograron superar. Eso se los aseguro. Por allí van a encontrar, no, fue porque mi papá se fue de la casa y me abandonó y dejó a mi mamá con 10 muchachitos y bueno, pero el hecho de que el papá se haya ido no implica necesariamente de que él haya tenido que asumir el mundo delictivo. Simplemente hay personas que, bueno, se fue, vamos a buscar la manera, vamos a trabajar entre todos, vamos a hacer algo, inventar algún negocio en la casa y buscamos la manera de adaptarnos. Cuando la persona no tiene esa capacidad de adaptarse y lo que hace es dejar que ira tome el control, que la ira tome el control, entonces tomamos decisiones erradas y el muchacho que debió haber asumido normal que su papá se fue y bueno, sí, tristeza se va a activar porque le duele, pero no dejemos que la ira tome el control porque entonces lo que él pudo haber hecho para ser resiliente, transformar esa rabia, esa incomprensión de ese hecho, al no adaptarse, lo que hizo fue convertirse en un vulgar delincuente, en un resentido social. Por eso es que le dicen a algunos para ofender a las personas, le dicen resentido social. Bueno, es porque no supo adaptarse a las nuevas situaciones. Acá en la película dice, cuando Rayleigh cumple 11 años, su familia se traslada a San Francisco, ya que su padre consigue un nuevo trabajo. Pero será aquí, en este nuevo ambiente, donde la vida de esta chica cambiará por completo. Su vida de alegría se verá enfrascada cuando tristeza empieza a cambiar el color de sus recuerdos. Pero esa tristeza por haberse mudado se puede, de hecho ya la transforma adaptándose a las nuevas situaciones, inscribiéndose en un curso, conociendo nuevos amigos. Tal vez eso es la parte bonita de la juventud de hoy en día. Suele hacer con mayor facilidad amistades y el hecho de hacer amistades te ayuda en gran manera a adaptarse a las nuevas situaciones. Tenemos otro verbo por acá, valorar. Dice, todas las personas cumplen un papel fundamental en su entorno. Es por eso que hay que valorar su papel, por pequeño que este sea. No hay trabajo más honorable que otro, el mundo funciona gracias a los equipos. Hay un meme, no sé si lo han visto por allá en Facebook, somos todos jóvenes, voy a incluirme yo en el grupo de los jóvenes, y nos gusta andar mucho en ese mundo de las redes sociales. Hay una imagen que dice, en el examen final de psicología, el profesor pregunta,
hace una pregunta que valía la totalidad del examen. Y dice, si mal no recuerdo, dice así, les preguntó a los estudiantes, que les pidió a los estudiantes que dijeran por lo menos 3 nombres del personal obrero de la universidad. 3 nombres de algunas personas que trabajan en la parte obrera de la universidad. La mayoría salió reprobado, y luego para el profesor justificar que era ese tipo de preguntas, resulta que él dice que si no está formando seres humanos que sean humanos, entonces está perdiendo su tiempo de formación. Si no valoramos a los demás, por pequeño que sea su rol en la sociedad, entonces estamos fracasados como seres humanos. Es valorar, por ejemplo, yo valoro el hecho de que usted haga su esfuerzo de cancelar una matrícula, de venir a clases, de estar allí, de hacer sus actividades, y valoro y agradezco al universo su existencia. Así igual ustedes pues deben valorar también el tiempo de la docente, de que también hace todo un esfuerzo por diseñar todo este material educativo, de estudiar, de prepararse para venir a intentar pues comunicar ese conocimiento que haya adquirido. Entonces, si nos valoramos mutuamente, todo se vuelve más bonito, porque el valorar al otro necesariamente te va a generar una sensación como de afecto, de cariño. Ya, por ejemplo, yo veo cuando me llegan los correos, cuando hacen las actividades, y ya yo sé que son la sesión de ustedes. Ya sé que Abraham fue el que me saludó cuando llegó un poquito tarde los primeros días. Sé que Araceli es una de las que se preocupa más por asistir y que siempre llega puntual. Sé que hoy llegó, Gustavo, a ver, sí, Gustavo fue el primero que entró hoy a la sala y llegó puntualito y que siempre intenta hacer esto. Y así, sé que Ixia fue la que tuvo un abuelo japonés, entonces a cada uno me va creando a mí un recuerdo lleno de cariño, porque los valoro a cada uno. Y ustedes también aprenden así a valorar a cada una de las personas que están a su alrededor, así sea que los vaya a ver solamente por un periodo corto de tiempo, usted va a permitir que su entorno sea más bonito, verlo de otra forma más diferente. A veces ni siquiera valoramos a las personas que están día a día con nosotros. Por ejemplo, nuestro padre, nuestra madre, y después cuando ellos ya no están, que fallecen, entonces decimos, cónchale, ojalá estuviera acá, ojalá pudiera darle un abrazo o simplemente decirle gracias por todo lo que ha hecho por mí. Pero a veces nos damos cuenta de esas cosas demasiado tarde. También es necesario, como punto número 5, reconocer que sentirse triste no es algo malo. Muchas veces es necesario para dejar salir aquellos sentimientos un poco negativos, para liberar las cargas. Al ver una situación desde afuera puede resultar menos complicada. Es decir, nos liberamos un rato llorando, pero nos ponemos ahí mientras lloramos, ¿no? A reflexionar, tal vez puedo hacer esto para mejorarlo, tal vez hice algo malo, o tal vez también le puedo decir a la persona que no me gusta, que es injusto, que no debería hacerme eso porque no me lo merezco, porque yo no me he portado mal, y pues, pero sin sentirse lleno de ira, simplemente siendo sinceros con nosotros y con esa persona. Ejemplo, yo tengo una sección que me dijo de acá de Venezuela, donde me enviaron un mensaje y me dicen, profesora, un like no es suficiente, o un comentario de respuesta. Y entonces yo me sentí muy triste, ¿verdad? Toda esa noche y todo, porque yo me pongo a reflexionar, los muchachos a lo mejor no saben cuántas horas paso yo pegada a una computadora para hacer un video, para seleccionar las imágenes, y entonces me vienen a tratar así, ¿no? Entonces yo dejé que, dejé que la tristeza tomara el control un rato ahí, como 2, 3 horas. Después tomé el celular y mandé un mensaje en el grupo de toda la sección y les dije, que reconocieran, pues, que yo quería que yo aceptaba que de repente me faltaba más tiempo para atenderlos a todos, pero que sin embargo
vieran que hay momentos en que hasta nos duramos toda una tarde conversando y entonces ellos no valoran eso, porque a veces les contesto correos con preguntas que me hacen también extensas y me dedico, entonces no todo el tiempo uno tiene exceso de tiempo para atenderlos, pero a veces sí. Y así, pues dejé que estuviera la tristeza activada, pero al rato ya vi que era necesario desahogarme también y responderle, y les respondí. No es todo del malo sentirse triste, a veces es necesario. El sexto dice, los recuerdos tienen vital importancia en el comportamiento de las personas. Es por eso que es importante alimentar la mente de buenos momentos, en lugar de solo horas y minutos vacíos, como los que dejan la monotonía o la rutina. Por eso es que muchos jóvenes hoy día están cayendo en el suicidio, porque simplemente pues, van quedando vacíos, van quedando encerrados en un cuarto con un celular, en un sofá, y ni siquiera salen a caminar, a trotar, a hacer amistades, simplemente pegados de esa tecnología. Entonces estos recuerdos no se van a llenar de recuerdos bonitos. Siempre recordar que el tiempo en familia es supremamente valioso para llenar estos archivos de memoria con buenos recuerdos. La mente trabaja de forma misteriosa. Sin embargo, muchas veces se les da mucha vuelta a pensamientos que no tienen ningún sentido. Es necesario ser selectivo con lo que se piensa para obtener siempre un mejor provecho. Acá tenemos en la película, la niña cuando llega a la nueva casa está triste porque ni siquiera tiene una cama ni una mesita de noche porque apenas están recién mudados y el camión de la mudanza creo que se retrasó, si mal no recuerdo. Pero entonces el papá, con la escoba, con lo que tenía en la mano, se empieza a inventar a jugar el fútbol ese americano, creo que es hockey, no me acuerdo cómo que se llama, y se ponen a jugar y se les olvida la tristeza. Entonces ella allí decide o estar triste y llorando porque no tiene los bienes inmuebles, los bienes muebles allí, la cama, los libros, la ropa, o jugar con su familia y llenar su mente de buenos recuerdos. Entonces, en cada momento de nuestra vida tenemos esa posibilidad de decidir entre uno u otro sentimiento. El octavo dice, todos podemos tener una tierra de la imaginación y una lista de locuras. Muchos temen ser tontos con sus ocurrencias, algo necesario para mantener el buen humor y las relaciones con los demás. Siempre intente tener algún juego, alguna dinámica, algún chiste, algo que rompa ese hielo. Por ejemplo, cuando usted llega a su casa o en las noches de que estén aburridos ahí, bueno, invéntense un juego de mesa. Nosotros en casa jugamos ajedrez para distraer. Y entonces un día yo vi que estábamos ya como aburridos, que se estaba volviendo rutina, y entonces inventé a que en mi tablero, si tengo ejemplo las fichas blancas, a cada ficha le voy a dar un nombre y a las del contrincante también. Entonces, a alguna persona que no sea mucho de mi agrado, le pongo el nombre de ese rey, al rey le pongo ese nombre. Entonces, eso se reían mis hijos de decir, ay, mamá te inventa. Entonces, no, voy por ti, fulana, voy por ti, fulano. Y se reían y bueno, entonces puede ser algo tonto, pero eso rompe el hielo, te hace activar la alegría. Son bobadas, pues es la isla de las bobadas, creo que se llamaba, la isla de las tonterías en la película, la isla de la fantasía también. El hecho de creer que, que si tú pides un deseo, una estrella fugaz, se te va a cumplir. Bueno, esa es parte de nuestra fantasía como seres humanos, pero que si de repente de tanto creerlo ocurre, el universo te oye y entonces, bueno, por eso es bueno tener esa isla de la fantasía activada. Yo tenía una fantasía o una meta, les voy a contar esto ya para concluir, de que hay un investigador, hay un escritor que yo cito mucho en mis libros, en los artículos, perdón, y en la tesis que estoy realizando doctoral, porque me dijeron, cuando tú eres científico tienes que buscar a alguien que en alguna parte del mundo ha escrito sobre ese mismo tema. Cuando lo consigas, ese se va a convertir en tu par científico, es la persona que investiga o que escribe sobre los mismos temas que tú. Bueno,
Entonces yo conseguí a alguien que en México escribe los mismos temas que yo, plantea las mismas teorías, entonces yo siempre lo citaba. Y un día le dije a un amigo de República Dominicana, yo, yo quisiera conocer algún día a esta persona para poder conversar sobre los temas que él escribe y eso. Resulta que eso estaba en mi isla de la fantasía, porque es una persona que ha escrito como 20 libros, que vive muy ocupado y que yo veía que estaba en el otro lado del mundo, muy lejos, que se iba a enterar que yo lo nombro. Resulta que ese amigo de República Dominicana hizo todos los contactos y yo logré conocer, y ahora no solo conocer a esa persona, sino que damos cursos juntos, conferencias, de hecho en el Congreso, los invito nuevamente, así como ha hecho la doctora Rossi, en el Congreso de Ciencias Forenses vamos a estar juntos. El día de la ponencia de él, yo soy la que le voy a controlar el tiempo y esas cosas. Entonces eso estaba en mi isla de la fantasía, pero lo logré. Entonces es bueno tener esta isla de la fantasía. De repente alguna de las cosas que usted meta ahí en esa isla se le van a ir cumpliendo. Y la isla de la bobada para darle alegría a su día a día. Tenemos el 9. La aceptación es una importante conclusión. Nuestras emociones oscilan. Habrá un momento en que tu mente esté llena de temor, pero eso es un segundo o dos. Después pasa a la furia. Y la película relata esa lucha entre sobre el panel de control. Aquí tienen el panel de control, que eran los botoncitos, que sería la amígdala, ¿no? Donde deciden si están tristes, están alegres, etcétera. Y ese control, a veces, cuando se fue alegría, que era la que dominaba en ese control, agarró tristeza a decidir sobre esos botones, sobre esa cantidad de emociones que habían allí. A veces, cuando ella iba de viaje, la niña agarró un bolsito y se fue de viaje, lo agarró temor, y cuando la mamá le dio pizza, creo que con champiñones, asco tomó el control. Entonces, así va a ser, siempre va a haber una lucha entre las emociones, pero va a haber alguna que en algún momento domine la actividad allí en el panel de control. Cuéntenme cómo vamos, a ver, ya que han entendido hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Les pareció bien la clase? Okay. A ver, Abraham, ¿cómo vamos? Bien, profe, aquí estamos. Aquí estamos. Pero sí están entendiendo a ver lo de las emociones, Sí, profe. Bueno, de mi parte sí. en parte. ¿Podrías decirme qué no entendiste? Pues el cómo funcionan las emociones realmente para, ahora sí que para nosotros, y pues la forma sana en que la forma sana en que nos ayudan las emociones. Mm, bueno, pues es básicamente así. Las emociones se, se encuentran, voy a hacer un resumen, en nuestro cerebro. Ese cerebro va a activarse de acuerdo a lo que vaya usted viendo, observando, lo que usted vaya percibiendo. Si usted percibe una pizza que con champiñones y a usted no le gustan los champiñones, ahí pum, se activa una emoción, el asco. Si usted va por una calle y ve un enemigo que no le cae bien, pum, se activa la emoción de la rabia, de la ira. Si usted va por una calle oscura y lleva, justamente te acaban de regalar un celular último modelo, pues te va a dar temor de que te lo quiten. Entonces, pum, se activa el temor. Y así, en todos los seres humanos se activan esas emociones. Pero esas emociones van a ir cambiando de una a otra y va a ser rápido. El problema es cuando esas emociones se demoran mucho tiempo en hacer el cambio. Y para culminar, dice acá, una de las lecciones claves es que debemos abrazar todas las emociones que tenemos. Ya va, déjeme que estoy confirmando lo de mañana. Ok, entonces debemos entender que
que son parte de nuestra mente normal y cotidiana y que eso está bien. O sea, está bien sentir odio, está bien sentir tristeza, rencor, asco, las emociones que sean, pero siempre teniéndolas controladas para poder decir que tenemos una mente normal. ¿Sí?